Buenos días, buenas tardes, bienvenidos al ciclo de webinarios de la Asociación Amigo, la Asociación Medioambiental Internacional de Gestores del Olor. El objetivo que tenemos es promover e impulsar el fomento de la difusión de la importancia de la gestión adecuada de los olores y generar acciones como esta para impulsar el desarrollo del sector y concienciar a la sociedad, convencer a las administraciones de la importancia que tiene la gestión de los olores para el medio ambiente y para la salud. Hoy tenemos a Pierre López Echeverría, que es ingeniero de caminos y puertos, casi 20 años trabajando en el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya, y es coordinador del subgrupo de gestión de olor de la Comisión Quinta de AEAS. AEAS es la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y es la asociación profesional de referencia en el sector del agua urbana en España. Asier nos va a presentar los resultados de una encuesta, la encuesta EA sobre gestión del olor en los sistemas de saneamiento de más de 10.000 habitantes equivalentes en España. Entonces, bienvenido Asier, cuando quieras, el micro es tuyo. Muchas gracias, Beñat. Bueno, lo primero, pedir disculpas por este inicio A ver, perdonar, ¿me escuchas? Sí. Vale, perfecto. Pues yo ya empiezo a ver incluso la presentación. ¿Me veis en la cámara? Beñat, ¿se me ve? También te vemos, sí. Venga, pues nada, pues ya tenemos casi todo. Bueno, pues nada, lo dicho, disculpar por este inicio tan poco profesional. Bueno, cosas del directo y de las comunicaciones y del mundo de los informáticos. Bueno, nada, lo primero agradecer a la asociación la oportunidad de compartir esta experiencia que hemos tenido en el subgrupo de gestión del olor de AEAS, compartirlo con esta asociación amigo a la que valoramos tanto la actividad que tiene. Bueno, lo primero sería ver un poco el índice, pasa por favor, el índice de la presentación. Vamos a ver, bueno, rápidamente qué es AEAS, por si alguno no lo conoce, quiénes somos este subgrupo de gestión de olor, a qué nos dedicamos, qué actividades hemos tenido, esta encuesta, por qué la hemos hecho y cómo la hemos hecho, y los principales resultados que hemos obtenido. Y finalmente veremos los autos del trabajo, que es la parte más importante, porque esto es un trabajo en equipo. Al final yo soy un mero transmisor de un representante de un equipo de trabajo que ha trabajado de una manera intensa y muy repartida. Han colaborado todo el mundo en una experiencia, la verdad, que muy gratificante. Alguno de ellos está aquí presente. Pasamos. Vale. Bueno, pues a ellas pasamos. AEAS es, como ha dicho Beñat, es la asociación profesional de referencia en el sector de agua urbana. Se constituyó en 1973. Es una asociación sin ánimo de lucro que está orientada realmente al conocimiento en la gestión de los servicios urbanos del agua. Su fin es el desarrollo de aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales. En definitiva, es un ente orientado hacia el conocimiento, hacia compartir el conocimiento. Está formado por empresas gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento, bien sean privadas, públicas, mixtas, de cualquier tipo, empresas tecnológicas de aquellos bienes de equipo que tengan relación con el mundo del agua, organismos públicos tipo, pueden ser organismos de cuenca que no están, pero administraciones públicas, responsables de las cuencas en ocasiones intracomunitarias, y también por expertos individuales. Pasamos. La actividad que desarrolla AEAS, bueno, a día de hoy, por ejemplo, es muy intensa. Colaboramos con las administraciones nacionales y con instituciones de la Unión Europea competentes en normativa, ¿no? Uso, control y calidad sanitaria del agua. A día de hoy, por ejemplo, esto está muy de actualidad porque sabéis que estamos en la fase de la revisión del borrador de la Directiva de Aguas Residuales, de la Directiva Europea de Aguas Residuales. Y esto, que ha supuesto un pequeño tsunami en el mundo del agua, pues AEAS está haciendo una labor intensa de valoración del impacto, una valoración de impacto, por ejemplo, de la aplicación de esta normativa en el sector, ¿no? Saber qué puede suponer en coste, si es alcanzable, qué puede suponer en coste y qué plazos serían necesarios para poder alcanzar una directiva que se presupone a día de hoy muy exigente.
Otra actividad importante es la formación, el entendimiento e intercambio de conocimiento. Es un foro de encuentro entre empresas públicas y privadas que comparten conocimiento y redundan en un beneficio común. Se colaboran también con asociaciones internacionales como IRO, la IWA, la ISO en temas de normalización y demás, y hay conferencias, reuniones, congresos o publicaciones, ¿no? Y bueno, pues este trabajo que hemos hecho y esta presentación que hacemos, que son datos propiedad de AEAS, pues es uno de los ejemplos de las actividades. Pasamos. Ahora mismo hay unas 300 entidades asociadas, da servicio a 35 millones de habitantes, que son más o menos el 80% de la población española. Es decir, las empresas que son gestores de agua, que son miembros de AEAS, alcanzan estos 1.700 municipios españoles. Bueno, entonces, ¿cómo está organizada? Pasamos. Está organizada por comisiones de trabajo. Hay 7 comisiones de trabajo dedicadas al abastecimiento, al laboratorio, a las redes de distribución, al drenaje urbano, depuración de aguas residuales, a la gestión de relaciones comerciales y a economía y estadística. Estas son las 7 comisiones de trabajo. Nosotros estamos en la comisión 5 de depuración de aguas residuales. Le damos. Y bueno, hay una serie de grupos transversales, I+D+I, responsabilidad social empresarial, Nexo Agua y Energía, comunicación, normalización y Europa. Pasa, Viñal, por favor. Vamos. Vale, en el grupo, en la comisión 5 de depuración de aguas residuales, hay a su vez 5 grupos de trabajo. Operaciones, tecnología y energía, gestión de tratamiento de lodos, regeneración de agua, inspección de vertidos y laboratorio y prevención de riesgos en depuradoras. Además, hay miembros que colaboran en los grupos transversales de normalización y Euro. En el primero de estos grupos de trabajo, pues aquí estamos, el pequeño subgrupo que somos, que es un equipo de gente bastante activa. Somos pocos, pero bastante activos. Y estamos dentro de este grupo de trabajo. Pasamos. Vale. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha? Pues empezamos en marzo de 2000, yo creo que fue en marzo de 2019, empezamos la actividad. No se ve muy bien, yo creo que el recuadro de objetivo, bueno, se están superponiendo los... Bueno, no pasa nada. Bueno, en el inicio hicimos una especie de pequeña acta fundacional que íbamos a decir a qué nos íbamos a dedicar. Y bueno, sería las personas, ¿no?, dedicadas al mundo del olor en estas empresas que forman AEAS, pues hicimos este pequeño grupo para fomentar el conocimiento en temas de olor, y una de las primeras encomiendas que se nos asignó fue a ver si éramos capaces de hacer un documento de posicionamiento del sector, ¿no?, en una evaluación del estado de la gestión de olor en nuestra actividad, entendiéndolo como depuradoras y redes de saneamiento. Entonces, el objetivo no era pequeño, precisamente, y porque tenemos de saber el estado de las técnicas, la implantación que estaba desarrollada, es decir, cuáles son las mejores técnicas disponibles y qué es lo que tenemos en las depuradoras de España, qué inversiones serían necesarias, ver las que ya están y ver cuáles serían necesarias en función de un objetivo de no molestar a la población, que en definitiva es de lo que se trata, qué costes de explotación estarían asociados a esta gestión. Hacer una evaluación de todo esto, pues bueno, era y es bastante complicado, y lo que vimos que era lo primero que había que hacer, tomar el pulso al sector, que era hacer una encuesta. Y de ahí viene este trabajo, ¿no? Pasamos. La encuesta, al ver la cantidad de depuradoras, el número tan alto de depuradoras que había en España, decidimos restringirla a depuradoras de más de 10.000 habitantes equivalentes. Entendíamos que eran las que tenían mayor impacto, y podríamos llegar a presuponer que las de menos de 10.000 habitantes equivalentes hayan resuelto o no su problema de olor, sería un problema de una inversión ya más contenida y de una afectación a la población menor, con lo cual podríamos llegar a estimar más o menos, presuponiendo que el 50% está resuelto y el 50% que no está resuelto, podríamos más o menos estimar un poco esta cantidad, pero la gran incógnita está en las depuradoras medianas y grandes, ¿no?, a partir de 10.000 habitantes equivalentes. Nos pareció un número suficientemente representativo para conocer un poco el estado de la situación. La encuesta la desarrollamos entre 2020 y 2021 y nos ha pillado la pandemia en medio, entonces bueno, hemos tardado un poco en desarrollar los resultados. Los hemos analizado, hemos hecho ya una presentación en Córdoba el año pasado, en
congreso de AEAS. Esta sería la segunda presentación. También lo vamos a presentar en la web. Javier Climent, que creo que está por ahí, va a ser el que lo presente en mayo, creo que es. Y bueno, esperamos tener el entregable en junio de 2023, en el que tendríamos ya todos los datos analizados y bueno, y a ver si somos capaces de hacer el documento de posicionamiento, este gran objetivo que tenemos para finales de este año. Pasamos. Bueno, la encuesta. Nosotros no éramos expertos en encuestas, nadie había hecho una encuesta, entonces tuvimos que hacer la encuesta sin ningún referente. Realmente la encuesta era una idea que ya había hecho la web en su momento, pero no pudimos acceder a las preguntas. Solo habíamos accedido a un análisis de las respuestas. Tampoco las respuestas en sí, sino una especie, a un resumen, ¿no?, a los papers que había sobre los análisis de las respuestas. Entonces, bueno, nos reunimos, hicimos muchísimas preguntas que fuimos seleccionando por votación y sacamos 10 temas, que son estos que aparecen aquí, que luego lo veremos un poquito más adelante, y estructuramos al final 57 preguntas en estos 10 apartados. Inicialmente estuvimos a punto de lanzar una encuesta de más de 100 preguntas, pero vimos que aquello no iba a ser operativo porque iba a desanimar a las personas que iban a tener que contestar. Realmente el resultado de la participación ha sido muy satisfactorio y es de agradecer todas las que han tenido la paciencia de contestar a estas preguntas, porque la gente no estaba habituada a contestar. Primero, que las encuestas da pereza, y lo segundo, en los temas de olor, pues hay bastante desconocimiento y ha habido un esfuerzo adicional, ¿no? Bueno, pasamos. El grupo de trabajo que lo ha hecho han sido 16 personas de 11 empresas e instituciones diferentes, de ahí la diversidad, ¿no?, fruto un poco de este ecosistema que es AEAS, ¿no?, de administraciones, del ministerio, ¿no?, como el CEDES estaba, o empresas privadas, empresas públicas, empresas de tecnología. Bueno, pues 16 personas muy dispares, con una gran cantidad de información para analizar, que tuvimos que hacer, al final tuvimos que dividirnos en 3 subgrupos para poder hacer los análisis por partes, y hemos trabajado todo por votación, absolutamente todo, la elección de las preguntas, todo, las respuestas, incluso a estas presentaciones que estamos haciendo las hemos votado. Bueno, pasamos, por favor. Bueno, entonces, rápidamente sobre qué era lo que preguntamos, pues vamos a ver un ejemplo de cada uno de los bloques muy rápidamente. Vamos sobre las características de la depuradora, hicimos 10 preguntas, por ejemplo, aquí está la de el tipo de tratamiento de la línea del agua, ¿no? Pero preguntábamos cuál era el año de la puesta en marcha, la provincia, el entorno, que es una característica que vas a llevar veces, el entorno llamamos si era costero o de interior, el tamaño, medido en habitantes y equivalentes en caudal, el tipo de tratamiento, de agua o de fango, si había carga estacional, vertidos industriales, características del agua. Vamos. Sobre las características de la red hicimos 2 preguntas, una que era la longitud de la red y otra era intrusiones. Vamos. Luego, preguntas de sistemas de desolización. Había unas preguntas que eran tipo matriz, como esta que se ve aquí. Unas distintas zonas, distintas partes del proceso de la depuradora y distintos tipos de cubrimiento, ¿no? Confinado a ras, en edificio, los dos tipos de confinamiento, con desolización, sin ella. Vale. Y sobre estas preguntas de los sistemas, pues preguntamos también si había tratamientos en fase líquida, el número de sistemas de tratamiento, entendiendo que puede haber más de una tecnología presente en una depuradora, la potencia instalada, las renovaciones, el caudal de diseño, la concentración de contaminantes, la diferencia entre la eficacia real y de diseño, por ejemplo. Pasamos sobre los sistemas de desolización en la red, sobre una pregunta nada más, que era si había tratamiento en fase líquida. Y pasamos, y sobre la operación de mantenimiento de las... Pasamos. Perdón, sí, aquí. De la SEDAR, pues eran más o menos las mismas preguntas que antes en la red, más o menos. No sé si está repetido. No, sí. Esto es operación de mantenimiento de la SEDAR, perdón, sí. Bueno, aquí sobre esto preguntábamos con frecuencia y tipo de evaluación de impacto por olor, qué odorantes se estaban midiendo, si había sistemas si había sistemas de regulación en los sistemas de desolización, entendiendo que podía haber una optimización, ¿no?, al regular el caudal, si había sistemas de optimización del coste de reactivos y de energía y demás, cuántas horas funcionaba, cuál era el porcentaje del consumo de energía respecto al total, si había reactivos, los costes. Vale.
Sobre las consultas de operación y mantenimiento de la red, que creo que es la siguiente diapositiva, eso es. Pues eran más o menos similares. Realmente la única diferencia eran las mismas de antes y a ver si había identificación de puntos concretos de la red, ¿no? Puntos que se identificaran claramente como generadores de molestias por olor. Y el resto era más o menos los que hemos comentado antes para las depuradoras. Pasamos. Luego hubo 2 preguntas sobre normativa que dieron una respuesta bastante interesante que luego veremos. Preguntábamos sobre si había normativa y sobre los pliegos, ¿no? Si los pliegos con los cuales los entes públicos contratan la gestión de la depuradora y en ese pliego de contratación había exigencias sobre la gestión de olor o no lo había. ¿Vale? Entendiendo que son 2 cosas diferentes. Una cosa es la normativa de cumplimiento legal y otra cosa es lo que voluntariamente, más allá de lo que indica la ley, se está regulando en la contratación de la operación de las depuradoras. Pasamos, teníamos también 4 preguntas sobre la gestión de incidencias, entendiendo como una herramienta importantísima para la gestión de las afecciones por olor. Preguntamos por cuáles eran los medios, las vías de comunicación, si había procedimientos o plataformas, ¿no? Y qué se hacía con la incidencia. Pasamos, había una más sobre el diseño. Preguntábamos cuál había sido el criterio para escoger el sistema de desodorización en la depuradora en cuestión. Y también preguntamos sobre la inversión, ¿no? Los costes, cuánto costaba el sistema que estaba instalado y cuánto pensaban que iban a ampliarlo en los años venideros, ¿vale? Bueno, pasamos. Bueno, y ahora vendrían las respuestas. Esta es la de inversión, pasamos. Ahí. Bueno, hemos recibido 394 respuestas sobre sistemas de saneamiento. Entendemos siempre que los sistema de saneamiento es la suma de la depuradora más la red de colectores. Por eso tenemos preguntas sobre depuración y sobre colectores, redes de saneamiento. Bueno, entonces hemos recibido 394, que ha sido muy satisfactorio, de ahí el agradecimiento a las personas que han tenido la paciencia. Además, sabemos que hay muchas personas que han tenido que responder sobre muchos sistemas, porque ha recaído sobre ellos el peso de más de un sistema, con lo cual tenemos que multiplicar pues las 57 preguntas pues por el número de depuradoras, o sea, ha sido una carga para ellos, y hemos alcanzado el 43% de la representatividad de todas las plantas, de todos los sistemas que hay de este tamaño, lo cual ha sido muy satisfactorio. Pero si vemos la distribución abajo, ¿no? Veamos la representatividad a la derecha en función del tamaño, ¿no? Porcentaje por cada tamaño, y a la izquierda en valores, números absolutos y en números relativos a la derecha, vemos que en las depuradoras grandes la representatividad era todavía mayor, alcanzando el 70%, ¿no? Superando el 70%. De ese modo, sobre los habitantes equivalentes encuestados, hemos alcanzado el 60%, con lo cual consideramos que ha sido muy representativa esta encuesta. Las instalaciones se construyeron principalmente más allá en los años 90 y 2000, ha sido el grueso de la construcción de las depuradoras. También hay que entender que la directiva es de los años 90 y es la que ha movilizado la construcción de la depuración en España. Y un tema que ha sido relevante es que 1/4 de las instalaciones encuestadas eran de costa y hemos visto que están mejor de todas, bien sea porque tienen más repercusión por el entorno de turismo, o pues porque se lo han tomado más en serio o porque los condicionantes en esa zona sean precisamente más exigentes, ¿no? Que sean unas molestias que la gente esté menos dispuesta a tolerar. Puede ser la exigencia social o la problemática de la intrusión salina, que evidentemente es un problema mayor, es un problema adicional en la gestión de las aguas residuales, ¿no? en los municipios costeros. Y también, bueno, pues evidentemente son depuradoras más sensibles a la presencia de sulfatos y a las variaciones de temperatura. Pasamos. Los caudales, hay que pasar esta 2 veces porque en una pasa el título y luego eso es, gracias. Bueno, los caudales, la distribución de caudales está ahí, se ve a la derecha, ¿no? En caudal medio, en caudal medio, ¿no? En volumen de agua de entrada a la planta sería el eje de las X y el eje de las Y sería en carga orgánica. Entonces, bueno, el 93% de las depuradoras son pequeñas, son de menos de 50.000 metros cúbicos día y de esas la mitad son de 50.000 habitantes equivalentes. Entonces, bueno, es evidente que la distribución de depuradoras está bastante atomizada.
Los tratamientos típicos en estas depuradoras eran en el agua, línea de agua, pretratamiento y fangos activados convencional, y en la línea de fangos, pues espesado por gravedad más centrífugo. Un poco los clásicos, los sistemas de tratamiento más habituales. Pasamos. Eso es. Bueno, sobre las características del influente, cuando preguntábamos si el agua tenía características especiales que produjeran olor, sabemos que el agua residual produce, ¿no? Per se, evidentemente, bueno, pues el 80% dijeron que sí. El 80% decían que tenían características que producían olor. Sin embargo, de ese 80%, de esas 315 depuradoras, el 30% no tenían sistemas de tratamiento de olor. Es decir, hay una parte importante de depuradoras en España que no tienen sistemas de tratamiento. En total, son unas 130 plantas, sobre las 394 respuestas, son unas 130 plantas, que es algo más del un 33% más o menos. O sea, un tercio de las depuradoras no tienen sistema de tratamiento, a pesar de tener olor y a pesar de tener quejas como vemos más adelante. Incluso estas que no tienen sistema de tratamiento, un poquito menos de la mitad, no tenían previstas inversiones en materia de olor en los próximos 5 años, con lo cual hay camino por recorrer y mejoras alcanzables, ¿no? En estas características del agua influente, respecto a los vertidos que hablamos, vertidos industriales que podían aumentar la carga de olor de las depuradoras, pues la industria más habitual era la industria alimentaria, era la que más presencia tenía. Más o menos un 30% de las depuradoras son las que dicen que tienen cargas de vertidos industriales y la mayor parte de ese 30% son las industrias alimentarias. Pasamos. Bueno, sobre las zonas cubiertas y desodorizadas, lo que son los edificios cerrados y desodorizados, que digamos que es la solución más costosa y más avanzada, pues están en las zonas que evidentemente son las que más problemas generan, ¿no? La obra de llegada y pretratamiento, los fangos primarios y la deshidratación y almacenamiento de fangos. Sin embargo, un tercio de las plantas que tienen pretratamiento, es decir, que tienen olor, que reconocen que es una zona donde genera olor, no tienen desodorización, o sea, como la media global, ¿no? Luego, los tratamientos a partir del año 2000, lo que es el cubrimiento, no el tratamiento, que ya empiezan todas a tener tratamiento, pero el cubrimiento empieza a abundar más en los pretratamientos, ¿no? De manera que los que se quedan sin cubrir se reducen al 28%. Realmente había bastantes más pretratamientos sin cubrir en las depuradoras anteriores. A lo largo del tiempo, pues vemos que ha ido evolucionando el diseño de las depuradoras, ¿no? Y otro punto que es complicado de cubrir, realmente físicamente tiene sus problemas, ¿no? Bien sea a la intemperie o bien sea dentro de un edificio, son los desarenadores, ¿no? Sigue habiendo muchos desarenadores sin cubrir y realmente es un foco de dolor importante en algunas depuradoras, en unas más y en otras menos, pero realmente el cubrimiento es complicado. La realidad es que es un cubrimiento complicado. Las captaciones habituales en todas estas zonas son 6 y 10 renovaciones hora en todos estos sistemas. No hay mucha diferencia entre los sitios, entre las desodorizaciones generales y las confinadas. Bueno, pasamos sobre los tratamientos de desodorización en fase líquida, pues solamente el 15% aplican, ¿no? Y principalmente pues un 5% son los que regulan el pH y un 5% dosifican cloruro férrico, ¿vale? Pasamos, esto sería en la depuradora. En el caso de la red, pues ya, si antes era el 15 los que hacían algo, aquí solo es el 8 los que hacen algo, ¿no? Y de estos que sí hacen, más de la mitad, el 58%, lo que hacen es la adición de nitratos. Y la mayoría de todos estos que adicionan nitratos son las depuradoras del entorno costero. Pasamos. Cuando preguntamos sobre la concentración media de contaminantes, evidentemente el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco son los contaminantes más frecuentes. En rangos incluso muy altos, había depuradoras de rangos realmente altísimos. El más habitual está entre 0 y 50, que realmente es una pregunta, igual si hiciéramos a día de hoy, fraccionaríamos este tipo de respuestas
0, 10, 10, 20, 20, 40, cosas así, ¿no? Pero entre 0 y 50 es la gran mayoría, pero hay bastantes depuradoras de más de 50 ppm de sulfuro de hidrógeno, con lo cual el tamaño de su problema es directamente proporcional, evidentemente, a esta concentración. Estos valores no están afectados realmente ni por el entorno, no hay una gran correlación con el entorno ni con los vertidos industriales. Sí que es cierto que donde hay más sulfatos hay más sulfuros en la costa, ¿vale? Pero no es tan grande con esta correlación. Luego a la hora de medir concentraciones. Bueno, pasamos. También es cierto que hay una disparidad bastante importante en los puntos de medición. Bueno, luego lo veremos. Bueno, los elementos que generan olor en la red, cuando hemos preguntado la identificación, pues clarísimamente los pozos de bombeo y la descarga de los pozos son los que se han llevado la palma, ¿no? Para definir estos puntos como los más conflictivos, lo han hecho todos los sistemas, independientemente del número de habitantes equivalentes, o el caudal, o el entorno, ¿no? El costa no costa o la longitud. Sin embargo, lo que es a nivel de olor, estas cuatro variables que tenemos aquí sí que afectan en la generación de olor, pero no para identificar los pozos de bombeo o las descargas. Es decir, haya o no costa, haya o no colector largo o corto, siempre los pozos y las descargas de los pozos son puntos de generación de olor, los peores puntos de la red. Pasamos. Sobre los sistemas de desolización, bueno, en este gráfico que no se ve, igual no se ve muy bien, lo azul son los equipos, los azul y los amarillos son los equipos de carbón activo y de los scrubber químico. Aquí lo que vemos es que, bueno, son los más empleados, el carbón activo son los clásicos, es decir, es lo que siempre se ha ido diseñando, y es cierto que a lo largo del tiempo han aparecido los procesos biológicos, sobre todo a partir del año 2000. Las pequeñas solo tienen tratamiento de aire, ¿no? En los pretratamientos y en las deshidrataciones, y las depuradoras más viejas son las que más frecuentan no disponer sistemas de tratamiento. Según ha ido avanzando los años, pues las depuradoras han ido incluyendo cada vez más sistemas de tratamiento. De hecho, 2/3 de las que no lo tienen son de más de 20 años. Casi todas tienen más de un sistema de desolización. Incluso había 10 depuradoras que tenían más de 10 sistemas de desolización dentro de sus instalaciones, con lo cual la optimización de los sistemas también es algo que ha ido a más. Siempre se entiende que esto es para optimizar el consumo de energía, ¿no? Menos longitudes de colectores de aire, menos energía para el transporte. Los sistemas biológicos aparecieron a partir del 2000. Realmente nos han indicado bioscrubber, pero yo no sé si la gente distingue bien entre el bioscrubber, el biotrickling o el biofiltro. A veces los que responden a estas encuestas no son muy expertos en temas de olor y puede que algunas preguntas no sean muy precisas. Las eficacias más importantes de estos sistemas de eliminación hay más rendimiento de eliminación en el amoníaco que en el sulfuro de hidrógeno, y las diferencias que hay entre lo que el diseño indica, ¿no? El fabricante va a garantizar, y la medición real, pues en unidades de olor es un 30% inferior, es decir, la eficacia real en unidades de olor es un 30% por debajo de lo que se le estima al equipo en diseño, y cuando hablamos de compuestos químicos, este porcentaje es un 15% menos respecto del diseño. Pero vamos, siempre por debajo de lo esperado. ¿Estamos? Bueno, los sistemas, ya en lo que son las redes de saneamiento, ¿no? Al igual que la depuradora, tenemos la red, pues en el 74% de los sistemas no hay ningún tratamiento de desolización. Donde sí hay sistemas de desolización es donde hay tanques de tormenta, ¿vale? Las redes de colectores que tienen tanques de tormenta, y puede además que sean las redes más largas también, estos sistemas, el 72% sí tiene sistemas de desolización, pero el resto, pues ya vemos que la gran mayoría, ¿no? 3/4 partes no tienen sistema de desolización. Bueno, pasamos. Cuando estuvimos preguntando por las renovaciones por foco, ¿no? Las renovaciones se ha pasado de renovar un poco siguiendo una tabla
a renovar en función de la tasa de emisión, un cálculo y demás, ¿no? Pero al final el resultado es bastante parecido, o sea, casi todas están entre 6 y 10 renovaciones hora y no hay mucha diferencia. Una línea, la de arriba y la de abajo, es la captación local o generalizada, es decir, la generalizada el ambiente general de la nave de la depuradora y la focalizada, la que está debajo de las tapas, ¿no? Que están a ras de agua, ¿no? No hay mucha diferencia en cuanto a renovaciones, no hay muchas más abajo que arriba, que era un poco lo esperado, y hay más o menos unas correlaciones que podemos ver en las gráficas. El 55% son en una y 53% en otra, ¿no? De las 6-10 renovaciones, con lo cual es bastante parecido. Y que las de más de 10 renovaciones hora están en captaciones localizadas en las depuradoras más modernas. Pasamos. Bueno, con relación a los caudales de desodorización, las depuradoras que sí tienen sistema de desodorización, 3/4 partes no regulan caudal. Aquí lo que queríamos saber era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si hay un proceso de optimización del consumo eléctrico en el transporte de aire en función de cualquier variable que fuera, la temperatura, el día, la noche, el invierno, verano, la concentración de olor, la concentración de un compuesto químico, y en general van todas a piñón fijo. Solo la cuarta parte de ellas dicen que sí tienen sistemas de regulación, ¿vale? Y no regulan por zonas, ¿eh? También podríamos pensar que, aparte de regular el sistema de la aspiración de cola, si podían regular unas zonas u otras zonas, ¿no? En función de presencia de una persona, una sala concreta que tiene ventilación, podía aumentar la ventilación por la presencia de personas o en previsión de la presencia de personas o demás. Entonces, en general, hay un campo amplio de mejora en cuanto a la optimización energética. Bueno, pasamos. Sobre el consumo de energía en la desodorización, habitualmente, pues bueno, es menos del 10%, como aparece aquí, y solamente superior al 15% en las depuradoras costeras, que ya vemos que son las que tienen realmente pues más carga de trabajo y un entorno más exigente. Lo que pasa es que estos valores de referencia, ¿no? De un 10%, bueno, hay que cogerlo un poco con reservas. Hay depuradoras que su proceso general de la depuración es, digamos que, más amplio, más largo, tiene más cantidades de proceso que otras. Pero, por ejemplo, en el tema de si tienen terciario o no tienen terciario. Una depuradora, si su proceso de fangos termina en una digestión, por ejemplo, y después se aplica el fango que está sale de la digestión, sale líquido, ¿no? De la digestión anaerobia, y si se aplica al campo, ¿no? El fango líquido, pues su proceso consume menos energía que una depuradora que después de una digestión anaerobia o sin ella va a una deshidratación, ¿no? Una deshidratación, perdón, a un secado, perdón, a una deshidratación, ¿no? Una reducción de cantidad de agua, o un secado, y desde luego que si va encima de una incineración, como es el caso de Galindo, pues todavía consume bastante más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coste relativo entre olor y la planta, siempre tenemos que ver un poco que el consumo de la planta es variable en función de qué tipo de proceso tiene. Y en función también de, por ejemplo, los bombeos, ¿no? Si la red circula por gravedad o la red circula por bombeo, ¿no? La cota de la llegada del agua a la depuradora pues hace que incremente igual un 15-20% su consumo, ¿no? Depende si el agua llega muy profundo porque hay pocos bombeos en la red, o llega muy superficial porque en la red hay muchos bombeos, ¿no? Entonces, estos valores relativos pues siempre hay que cogerlo un poco con reservas. Pues vamos, en general 10% pues es relevante, pero no es trascendente en los costes de una depuradora. Bueno, pasamos. Sobre los consumos de reactivos y fungibles, veíamos que pues la sosa y el hipoclorito son los más habituales, y el carbón activo, ¿no? Con esos porcentajes que aparecen ahí de 40 y tantos, del entorno del 40%. De manera preventiva, los más frecuentes son las sales de hierro y el nitrato cálcico en porcentajes inferiores al 10%. ¿Vale? Sobre lo mismo en la red, que sería la siguiente diapositiva, pues prácticamente lo único que se consume en la red es el carbón activo.
es el único de los reactivos utilizados. Ya sabemos que en la red hay menos sistemas de tratamiento. La red es otro de los sitios donde debería ponerse más atención, es una de las conclusiones habituales. Lo que tiene la red es que a veces no la operan los mismos que la depuradora, con lo cual puede que la información que tengamos de la red puede que no sea del todo fiable, porque no siempre es el mismo gestor, ¿no? El gestor de la depuradora y el gestor de la red, ¿no? Pero sí que es un debe en la gestión de la red, que es algo mucho más disperso y que a veces el ciudadano no es capaz de identificar dónde le viene, ¿no? Si es casi está acostumbrado al olor de alcantarilla, no sé si es del ayuntamiento, de la red primaria que llega a la depuradora y demás. Un fenómeno pues muy disperso que a veces atrae menos atención de los responsables de resolverla, ¿no? Estamos sobre los costes de explotación del tratamiento por olor, pues hay una parte importante que no sabe o no contesta, y sobre los que sí han contestado, ¿no? Que es más o menos el 80%, hemos estructurado en esta tabla, se ve un poco los costes en grupos, ¿no? Entre menos de 5.000, 5.000, 20.000, 100.000, 100.000, 500.000 o más de 500.000. Entonces, evidentemente depende del tamaño de la depuradora, es evidente. También con la presencia de vertidos industriales se incrementan los costes. Los sulfatos, que hemos visto que también incrementan costes, la longitud del conductor, ¿no? Y por supuesto la intrusión, ¿no? de otro tipo de sulfatos de procedencia marina, ¿no? Lo que sí hemos visto es que las depuradoras más grandes son las que tienden más a usar el lavado químico, y cuanto más grande la depuradora, más coste, más se usa el lavado químico. O sea que se tienden los sistemas más grandes principalmente. Bueno, siguiente, sobre la evaluación del impacto por olor, aquí queremos saber cuánto le preocupa al gestor de la depuradora, en este caso, su problema de olor, ¿no? Entonces, solo el 44% de las depuradoras evalúa el impacto. Creemos que es un valor bajo, que es la evaluación del impacto por olor debería hacerse con más frecuencia. Hay unas distribuciones ahí que vemos por colores, pero bueno, principalmente las dos más importantes, pues la 27% la frecuencia es mensual y un 22% la frecuencia es anual. Las frecuencias aumentan en la costa. Como vemos, los de la costa siempre están un poco más tensionados y son más diligentes o están más presionados para hacer este tipo de evaluaciones. ¿Vale? También es cierto que la población estacional hace que no estás, muchas veces no tiene población cerca todo el año, ¿no? Por el veraneo. La siguiente es un poco el análisis de la evaluación de impacto por olor en la red. Pues todavía menos. Solamente el 30% de los sistemas, en la depuradora era el 44%, pues aquí cae al 30% que evalúan el impacto por olor, ¿no? Donde sí se evalúa, lo principal es el registro de incidencias, ¿no? Que se emplea en el 54% de las depuradoras. Es un poco lo que decimos, la red, como parece que está más lejos, a veces porque no la gestionan los mismos, pues tiene algo menos de atención, ¿vale? Bueno, sobre las acciones para gestionar las incidencias, que sería la siguiente, la gestión de incidencias, pues entendemos que es la herramienta fundamental, ¿no? Para conocer y solucionar el problema, ¿no? El 55% de las depuradoras pues sí tienen incidencias, es decir, más de la mitad de las depuradoras reconocen tener problemas, pero solo el 35% de ellas hace mediciones y el 8% verifica, con lo cual hay un 65% de esas que sí tienen incidencias, el 35% hace mediciones y el 65% no las hace. Y bueno, y una verificación escasa. Se producen más incidencias debidas al mal olor en las de costa. Es algo recurrente. Y además, bueno, las de costa están obligadas realmente a esta gestión un poco más profesional de las incidencias. Bueno, pasamos a la normativa. Había dos preguntas sobre normativa, y aquí venía la que nosotros creemos que son las dos conclusiones más importantes, ¿no? Cuando preguntamos por normativa podemos preguntar, pues eso, el pliego, o sea, es decir,
el ente contratante a la empresa que va a operar la depuradora, ¿le exige algo o no le exige nada? Esa es la primera de las preguntas. Bueno, pues el 83% sí disponen de algún requisito en los pliegos de contratación, lo cual fue una sorpresa pues muy agradable, la verdad. Esto da una idea del interés que hay en los responsables de los sistemas de saneamiento, de las depuradoras, en tener un control del impacto por olor, ¿no? Entonces, exigen a la empresa que va a llevarlo, tienen alguna determinación. El 42% tenía un requisito legal que era prácticamente, casi todas era de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero la mitad, más de la mitad, no hace una evaluación de impacto por olor. Es decir, hay requisitos, pero son muy diferentes. Es decir, puede haber requisitos y puede que nos estén vigilando, ¿no? Eso no sabríamos determinar. Y la siguiente sería la misma pregunta más o menos, pero para la normativa. Hay normativas específicas, es decir, legalmente, no voluntariamente por parte del pliego, sino legalmente, hay normativa, pues bueno, pues más del 50% de las instalaciones que tienen incidencias no tienen normativa específica. Es decir, hay una mayor regulación por parte de los pliegos que por parte de la normativa. Entonces esto es un debe que es fundamental, debería armonizarse, no debería depender de la voluntad de los órganos propietarios de las depuradoras. Debería haber una norma, en el caso de España, debería haber una norma que protegiera realmente los intereses del entorno de estos sistemas de saneamiento. Y debería haber una regulación. Es muy difícil, sabemos que es muy difícil. Lo más aproximado, bueno, en la Comunidad de Madrid hay algo y en otros sitios son, por la ley, las instalaciones que son actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, ponen en ocasiones tímidamente algún requisito legal, pero no en todas las instalaciones. ¿Vale? Lo siguiente sería la pregunta que hicimos sobre el criterio para seleccionar el sistema de desodorización. Pues realmente aquí lo que pasó fue que no había un criterio técnico definido. Y aquí lo que creemos es que los que estaban respondiendo pues no habían estado en la fase de diseño, con lo cual no sabían por qué lo habían escogido los que habían estado en diseño y construcción. Sencillamente creemos que es una respuesta que habría que habérsela preguntado probablemente a otros. Por eso decimos que a veces el que ha respondido es el operador y hay parte de la información que nosotros le hemos demandado que puede que no la tuviera. Entonces, no ha habido un criterio definido, ha habido una bastante disparidad de criterios. Bueno, queremos seguir un campo de mejora del conocimiento. La siguiente, y ya son las últimas, sería las dos últimas, son ya el coste de inversión del sistema instalado. Hemos preguntado cuánto vale lo que hay instalado, ¿no? Y luego después la siguiente es, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Y cuánto vale y cuánto va a valer lo que vayas a hacer en los próximos años. Pues los costes de inversión realmente son bajos. Si lo dividimos por habitante equivalente, son bajos. O sea, la verdad es que el valor de lo instalado no es alto, es menos de €1 habitante equivalente. Pero a muchas de las depuradoras no sabían, no han podido contestar, pues un poco como antes, ¿no? Porque son operadores y desconocen la inversión, ¿no? Mismo que desconocían el criterio del diseño que les llevó a implantar ese sistema, pues desconocen el valor de la inversión que están gestionando, ¿no? Porque a veces son empresas que ya están 3 años o 5 años operando una instalación y simplemente desconocen. Y esto pues igual habría que consultárselo a las administraciones propietarias de estas instalaciones. Y la última, que sería lo mismo que esto, cuando hemos preguntado por la inversión prevista en los próximos 5 años en materia de olor, pues el 38% de los que sí tienen incidencia por olor no tienen previsto realizar inversiones. Y si sumamos los que no van a invertir junto a los que no saben, pues son casi 3/4 partes, ¿no? Es decir, vemos mucho por hacer. Hay instalaciones que tienen incidencia y no van a hacer nada. Entonces, o bien les obligan los pliegos es muy difícil que obligue a una inversión, es imposible que le obligue a una inversión a una instalación. El pliego de operación le va a obligar a hacer una gestión que puede ser en función de los rendimientos de la instalación que tiene o de mediciones del impacto por olor, pero no le puede exigir inversión. Ese es el propietario de la instalación, ¿no? Entonces aquí sería falta una normativa legal que realmente homogenizara todo esto y para reducir y defendiera en definitiva al entorno, ¿no? Para reducir molestias de emisiones haría falta una normativa que obligara a que estas inversiones se llevaran a cabo.
Y esto es precisamente parte del trabajo que nos gustaría evaluar, pero que es complicado por la disparidad de casos y del mayor menor conocimiento un poco de esto, pues hacer para nosotros ahora en este documento de posicionamiento poder dar un número de lo que cuesta, pues bueno, lo vamos a intentar, pero bueno, realmente vamos a apoyarnos en las respuestas que más conocen, que más conocimiento tienen. Entonces, así somos capaces de evaluar pues qué podría costar lo que hace falta para que no haya problemas, entendiendo que eso luego no va vía impuestos, eso irá a incrementar las tarifas del agua. Es algo, pues bueno, cuestiones económicas que tenemos a nivel doméstico, pues bueno, pues es complicado. Y si ya cuesta para gestionar el agua y para gestionar el fango, pues ya convencer a los sectores públicos, a los políticos que son los responsables de la gestión pública, que además tienen que incrementar la tarifa del agua, pues para que no huela, pues bueno, pues es un poquito más difícil todavía, porque parece que no se ve, ¿no? Como el olor pues no se ve, pues es difícil de trasladar un poco esa conciencia, ¿no? Y entonces ya la última diapositiva, la siguiente, sería ya el resumen de todos estos resultados, ¿no? Hay un déficit de infraestructura, hace falta más inversión. ¿Cuánta más? Pues ya veremos, a ver si somos capaces de decir algo, pero claramente hay muchas depuradoras, un 33%, que no tienen ningún tipo de sistema de desolización. Es cierto que son las más antiguas, pero algunas muy grandes, antiguas, no tienen sistema de desolización. Estos costes tendrán que trasladarse a las tarifas del agua para recuperar la capacidad económica de asumir esos incrementos de consumo, esos costes incluso de operación, ¿vale? Hace falta una armonización regulatoria que iguale a todos y exija a todos por igual. Tiene que haber un mismo servicio a la sociedad en todas las instalaciones, reduciendo la molestia, probablemente en función del impacto de la depuradora. Al final, una depuradora costera, probablemente con más intrusión, deberá tener más exigencia y al final deberá vivir igual de tranquilo el vecino de una depuradora interior y una costera, con lo cual la costera tendrá que esforzarse más, pero todos tienen el mismo derecho a vivir tranquilos, ¿no? Sin problemas de olor, ¿no? Y hace falta una mejora del conocimiento. El sector del olor, pues es la hermana pobre en el mundo de la depuración de aguas. En el Consorcio siempre defendemos que es la depuración de aire es la tercera línea que nos escribe de tratamiento, ¿no? De las depuradoras que nunca se escriben los libros. Por suerte cada vez está más en boga, está siempre más presente, hay más inquietud en ello, pero hace falta todavía un plus de conocimiento, compartir conocimiento, que en asociaciones como AEAS y Amigo, la verdad son sitios ideales para compartir y aprender, y a día de hoy es necesario pues para poder dar el servicio que queremos. Y la última diapositiva, esta ya sí que es la última, es la más importante, que son los autores, ¿no? Aquí aparecerían ahora, eso es, pues estos son todos los compañeros que permitidme que los cite de uno en uno. Marta Casao, de Aqualia, Toniambo, que está por aquí, de Suez, Pilar Pradas, de Depuración de Aguas del Mediterráneo, Fernando Andrés, de Global Omnium, que creo que es vicepresidente de Amigo, me parece, Isabel León, de CEDES, Carlos Díaz, que no necesita presentación, Javier Climent, de FAXA, que también está por aquí y tendrá que repetir esta ponencia en Estados Unidos, así que mucha suerte, Javier, lo vas a hacer mejor que esta sí o sí. Fernando del Amo, también de Aqualia, que también colabora en la normalización, ¿no? en la EAS, en el Comité de Normalización, Carlos Lafita, de Global Union, Lidia Sauco, de Depuración de Aguas del Mediterráneo, que es parte del alma del grupo, parte importante del alma del grupo, Mar Ponsoda, de Acciona, Manuel Cabedo, de FAXA, María José Ibáñez, también de DAM, Enrique Vaquerizo, que está en el grupo y ahora le han ascendido a presidente de la Comisión 5, o sea que espero que tengamos algo de enchufe en la Comisión 5, y Carlos Lardín, de SAMUR, y mi compañera Iber Salazar, del consorcio, que nos ayudó muchísimo con el análisis de la encuesta. Lo hicimos con Power BI o Power BI, como queréis llamarlo, y nos ayudó mucho en este análisis, que no ha sido sencillo. Y hasta aquí la presentación. Pues muchísimas gracias, Asier. La verdad es que un análisis muy completo, una presentación completa también. Quedo con
con las conclusiones, con esa necesidad de norma. Yo creo que desde el amigo te lanzamos la mano, vamos, todo lo que podamos apoyar y hacer presión y divulgar esta necesidad, eh, para eso estamos. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo creo que te podemos aprovechar 5 o 10 minutos por si alguien quiere trasladar alguna pregunta o un comentario, sugerencia. Aprovechemos que está aquí Asier. Eh, Tenéis los micros abiertos, el chat, veo que alguien escribe también. Enchufad las cámaras si queréis, dice Carlos, para que nos veamos las caras. Estamos 25 personas en este momento y micros ¡Hombre, abiertos. Manel! Buenas, ¿qué tal? Por si alguien quiere comentar algo Asier. Es que ha sido a mí me pareció una presentación muy completa y una encuesta también con mucho trabajo detrás, que lógicamente, analizándolo bien, de ahí se extrae mucha información y muy valiosa. Para eso son las encuestas, pero vamos, que me imagino que os habrá costado tiempo llevar a cabo y lanzo ya para romper el hielo. ¿Qué periodo, cuántos meses nos ha llevado hacer un trabajo así? Pues lo hemos hecho por impulso. Realmente la elaboración de la encuesta nos llevó igual, no recuerdo bien, igual 8 meses, porque claro, todos trabajamos en otras cosas. Esto es un tema voluntario que vamos arrancando cachitos de nuestro tiempo, mucho de fines de semana, porque lamentablemente poníamos fechas de entrega algunas cosas los lunes, con lo cual imagínate dónde estábamos algunos domingos por la tarde. Y entonces ha sido pues a base de esfuerzo, y la verdad que a mí, que me tocaba un poco dinamizar el grupo y a veces había que poner unas fechas que eran un poco comprometidas, no se quejaba nadie. La verdad es que una voluntariedad tremenda, y ya te digo, unos 8 meses para eso, y luego la encuesta igual nos ha llevado pues un año, porque lo vamos haciendo pues eso, que si la pandemia, que si las presentaciones de ellas, que si no sé qué, igual nos ha llevado un año el hacerlo. Iniciamos con el Excel, luego ya vimos que había que ir a una herramienta de las que llaman ahora Business Intelligence, que son bastante más apropiadas para estudiar esto, y es que esto es un mar que está lleno de peces, y te pones a pescar y te puedes pasar pescando 2 años, sacando datos y demás. Eh, es que sacas muchísimos peces, muchísimos datos, y luego hay que decir qué pez es el más bonito, cuál es el más grande y cuál es el más rico. Entonces, claro, había que votarlo y votarlo y rebotar, ¿no? Entonces, como decíamos alguna vez, pues bueno, hemos estirado la democracia al límite, ha sido un experimento sociológico a ver hasta dónde llega el límite de la democracia, ¿no? Y bueno, es mejor una buena dictadura, siempre digo lo mismo, es mucho mejor, va mucho más rápido. Con una buena dictadura lo hemos hecho en 4 meses en vez de en 8, pero no estaremos todos aquí ahora sonriendo. Y no seríamos amigos como vosotros. Entonces, es que ha sido muy gratificante a nivel personal, ya te digo, pero bueno, bastante tiempo, entre una cosa y otra, pues un año y medio. Buen trabajo, la verdad. Tenemos una mano levantada por ahí. José Cortés ha levantado la mano. No sé si enciendes el micro, José, y querías comentar algo. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Ok, mi pregunta era que si tal vez junto a la realización de encuestas hicieron mediciones de olfatometría o qué métodos de medición de olor se aplicaron como que para corroborar estas encuestas o cómo se corroboraron y cómo hicieron porque vi por ahí que eran más de 300 edades, entonces cómo hicieron con la medición de olor en cada uno de estos lugares o si lo hicieron o no lo hicieron. Bueno, nosotros hemos preguntado a los 300 operadores, nosotros no hemos hecho las encuestas, nosotros hemos preguntado a los operadores, y cuando les preguntamos cómo hacían la evaluación, les dábamos un cuestionario, como las preguntas que hemos que enseñado a la parte, las primeras diapositivas, donde iban a chequear si hacían olfatometría dinámica, ponían una X en la olfatometría dinámica. Lo hacían con mediciones de, no sé, de equipos que midan en ppb sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, que los hay, pues lo ponían ahí. Y lo hacían en función de las incidencias, tal. Es decir, cada uno hacía sus evaluaciones de algunos modos. Entonces, en esta presentación lo que hemos hecho ha sido extractar las conclusiones que nos parecen un poquito
más llamativas o más interesantes. Pero cuando hagamos el documento final, pues daremos una respuesta detallada a esa pregunta de ¿se evalúa? Sí, no, ¿cómo? Pues entonces cuando entreguemos el documento final, el entregable, un documento en papel o en PDF, vamos, ahí ya se podrá ver qué porcentaje hace la fotometría dinámica o incidencias o lo que sea. ¿Sí? ¿Contesto a la pregunta? Sí. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Carlos, que te veo que levantas la mano. Tienes el micro cerrado, lo único. Perdón, ¿cómo se hace aquí lo de levantar la mano en virtual? Bueno, quería hacer un comentario tuyo, y es que cuando hablabas de que, claro, se tenía que incorporar en el coste de la depuración del agua el coste de la desodorización y de los tratamientos de gestión de olor, creo que también hay que incorporar a esos costes el coste del impacto por olor. Porque ya hicimos ese cálculo antes y está por ahí publicado y comparábamos cuánto costaba gestionar el olor y cuánto costaba el impacto que ese olor generaba. Y habitualmente, lo hicimos en el País Vasco, en Euskadi, el coste era de 2 órdenes de magnitud por encima del que tiene la gestión del olor, el control del olor. Así que definitivamente, aunque haya que incorporarlo al coste, entiendo que el operador siempre está preocupado en el coste de toda la depuración del agua, incluida la desodorización. Entiendo que ese sea el punto de vista del operador, pero también hay que tener en cuenta que en el entorno se está produciendo un impacto, que el valor de las casas se deprecia dependiendo si es más o menos molesto, pues eso, entre un 2 y un 4%, dice la literatura, con lo cual el valor de las casas es menor y el impacto en la salud también ocasiona un coste económico que sumado al de la depreciación de la vivienda es mayor que lo que tú te vayas a gastar en control del olor en planta. Así que creo que hay que hacer ese balance también. Era un comentario. Cuesta más no gestionar que gestionar, ¿no? En este caso. Eso es, cuesta más no gestionar que gestionar. Sí, bueno, es una decisión política. Efectivamente, abres un debate que vosotros ya veo que lo tenéis trabajado y demás. Es un debate muy interesante. En el agua, a día de hoy, no se alcanza ni siquiera para cubrir los costes de operación. Si hacemos el símil del olor con el del agua, ¿no? Con la gestión del agua, a día de hoy la tarifa del agua no cubre el coste de la depuración, es decir, de suministrar y depurar. Hay una parte que se sufraga vía impuestos. Tampoco se paga, hay un canon de control de vertidos que es el canon de los que controlan, ¿no? Que tampoco llega a cubrir ciertas cosas. Y finalmente está el canon del agua, que es el que debería cobrar, el que ahora se quiere implantar en Euskadi, por ejemplo, que es el que viene a restituir el daño ambiental, ¿no? Que puede representar la captación de agua en los manantiales o la depuración de la parte, o el vertido de esa parte que no se depura, ¿no? Que sería el equivalente, yo creo, ese canon del agua sería el equivalente a lo que estás planteando, ¿no? O que planteáis. Yo no lo niego, pero es muy, digamos que políticamente es muy avanzado. Es muy avanzado. Es decir, porque ni el coste visible se paga, entonces el invisible, que sí debería abonarse efectivamente, pero no sé cómo se debería repartir entre el entorno, debería haber un retorno efectivamente a la inversión, no directo, pero sí indirecto. Entonces, pero es complicado. Políticamente es un proceso de asignación de tributos complicado, pero sí, tendría que haber un retorno entre los afectados. No directo económicamente que se le paga a un señor por eso, sino que igual su urbanización debería ser mejor lo que fuera. Es una opinión, ¿eh? Uh-huh. ¿Alguna otra? Ya lo hacen algunas actividades, compensan, y aunque compensen, por ejemplo, en Estados Unidos hay un vertedero que le da 1.000 euros a cada uno de los habitantes. Aún así, el coste de su impacto es bastante mayor. Así que compensando, nunca vas a poder cubrir ese coste, yo creo. La única forma de cubrir ese coste es trabajando desde el origen, que es desde la planta.
es la única forma económicamente sostenible porque compensando nunca vas a llegar a compensar el coste del impacto, nunca. Yo prefiero impactar cero, que es el objetivo que tenemos, y que haya cero depreciación y cero problemas de salud. Yo creo que es el objetivo que tenemos que tener, que es difícil de llegar, pero yo creo que efectivamente tiene que ser así. Muy bien, ¿alguien quiere aprovechar? Última oportunidad. Son las 4:30. Llevamos 1 hora, que era un poco lo que teníamos previsto. ¿Nadie se anima a lanzar una última pregunta? Bueno, pues nada, podemos dar entonces por finalizado. Agradecerte, Asier, que hayas estado aquí, agradecerte que hayas dedicado este tiempo y que lo hayas expuesto todo así de claro y de bien. Seguiremos en contacto porque ya te digo que yo creo que desde el amigo podemos aportar y podemos acompañar algunas acciones y despedirnos hasta el mes que viene, que yo creo no tenemos todavía decidido cuál va a ser el webinar de fin de mes, pero a finales de abril, yo creo que idealmente el 27 de abril jueves, ya os lo comunicaremos por escrito, tendremos un nuevo webinario de la Amigo para crear debate, para traer al panorama público un poco como todos estos temas que creo que son interesantes que se empiezan a hacer. Y nada más por mi parte, Asier, no sé si quieres hacer algún último comentario. Nos despedimos. Nada, bueno, saludar a las caras que veo ahora que estaban aquí, que conocíamos más a Manela, Iván, a Lidia y Zaskun, ¿no? Lo segundo, volver a pedir disculpas por el inicio tan intempestivo que hemos tenido. Ha sido un problema de comunicaciones del consorcio, que tenemos unas limitaciones que nos protegen muy bien, pero en algunas que no nos deben proteger, pues nos han protegido, ¿vale? Y disculpar que pensaba que estaba solucionado con carácter previo a la conexión. Y finalmente, pues daros las gracias por la oportunidad de compartir un trabajo que han hecho pues varios de los que están aquí y que nada, que ha sido una experiencia vital muy interesante la realización de ese trabajo, con lo cual vuestro interés pues nos ha complacido mucho. Muchas gracias. Gracias, Asier. Yo espero también que esto sea parte del recorrido que tendrá todos estos resultados y todos estos análisis y que, bueno, iremos viendo resultados, iremos teniendo nuevas reseñas seguro que en prensa en algún lado irán saliendo haciendo alusiones a este estudio y que, bueno, que sirva para dar siguientes pasos. Llegan aquí felicitaciones vía chat para ti, Asier, Izaskun, JCM, Emilio Vaz, muy interesante, felicidades, gran trabajo. En fin, que yo creo que está todo dicho y que nos despedimos hasta el mes que viene, si os parece. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pues gracias a Gracias. todos. Gracias. Y Adiós. hasta pronto. Subiremos este programa, este webinario al canal YouTube en cuanto lo tengamos un poco editado y bonito, lo subiremos para que se pueda ver en diferido. Muchísimas gracias. Desconectamos. Vale. Venga. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.